Hola, hoy hablamos con el flamante campeón de Aragón de karting, Iker Carceller, un joven piloto montisonense, lo que denominamos en Aragón Racing el futuro del automovilismo aragonés. Hola Iker, gracias por darnos unos minutillos. Tienes 15 años, estás en la ESO, ¿no? Sí, Y viene la pregunta, ¿cómo llevas los estudios? bien, los estudios bien. Lo compagino con el karting y bueno, vamos tirando. Es un chaval, pues bueno, siempre ha sacado buenas notas, no ha suspendido nunca ninguna, se esfuerza por sacarlo todo, porque para nosotros es tan importante los estudios como lo demás. La pregunta era esa, ¿cómo se compaginan los estudios, los exámenes, por cierto, estás en época dura ahora, los entrenos y las carreras? ¿Cómo consigues compaginarlo? Bueno, pues más o menos entre semana tengo que trabajar más que los demás porque en el fin de semana lo tengo ocupado la mayoría de ellos y luego pues nada, me organizo lo mejor que puedo y lo hago lo mejor que puedo. No, el trato es, si tú cumples en los estudios, nosotros cumplimos en el sponsor. Pero claro, tiene que dar lo máximo que pueda. ¿En qué pistas entrenas? Pues yo entré en una pista, sobre todo en una, que llevo entrenando ahí desde los 4 años. Está en Menarguens, que es el karting 5584. Yo ahí llevo entrenando ya desde los 4 años y ya tengo 15, ya llevo 11 años ya entrenando ahí. ¿Entrenas alguna vez vas a entrenar a Alcañiz o a Andorra o a Zoera, alguno de los circuitos fuertes o no? Sí, alguna vez, sobre todo cuando toca carreras del Campeonato de España, vamos a hacer los tests y luego las carreras. Sí, Muy alguna bien. vez también me paso por fuera. Eres campeón de Aragón este año de la categoría KZ. Explícanos qué es la categoría KZ o en qué se diferencia de las otras categorías. Pues la categoría Gaceta es la máxima categoría del karting, la categoría reina, y pues consta de la única categoría que tiene un motor de marchas respecto a las otras que son automáticos, y pues es la categoría donde más nivel hay, donde es más difícil competir. Yo soy el más joven de esa categoría y este ha sido mi primer año. O sea que estás ya en el tope. Sí, Ahora que te has proclamado campeón de Aragón de KZ, ¿te obligan a cambiar de categoría? Porque no hay más, ¿no? ¿O no, puedes seguir en ella? sí, puedo seguir en ella perfectamente. Vale. Em, ¿Qué chasis llevas en la KZ? Yo llevo el chasis CRG Ah, del 2021, de momento. ¿y y el motor? Motor TM, un R1, que es el actual, el que usan todos. Me dices que es el primer año que estás en KZ, primer año y ganas, no está mal, no está mal. Mm. ¿En qué categoría empezaste? Porque dices que a los 4 años ya ibas sobre 4 ruedas. Yo comencé, no es una categoría como tal, pero comencé con un chasis Tony Car y con un motor Comer 50, que era de 50 Sí. centímetros cúbicos y 4 tiempos, y comencé a dar vueltas por la explanada de un supermercado y luego pues me fui al circuito de karting de Menarguens y luego ya pasé por Alevín, por Cadete, que antes había Alevín y Cadete, no era Mini, y luego Junior, Senior y KZ. Pues cuando empezó a competir en el Open Rack en Cataluña, Sí. a los 7 años, no había corrido nunca ninguna carrera, quedó segundo. Luego compitió en Alevín, quedó primero, que me parece que también te lo ha dicho, ha quedado tercero de Cataluña, siempre ha estado ganando carreras. Y entre todas tus victorias de carreras, ¿has hecho antes campeón de Aragón en alguna de ellas? Pues no, porque en 2017 fui campeón de Cataluña de Alevín, Ajá. pero no, no. Este es el primer año que me proclamo campeón de Aragón. Por cierto, hay
mucha diferencia de nivel entre Cataluña y Aragón en tema de karting? No, no te creas, están los dos parejos. ¿Tú sueñas con la Fórmula 1? Sí, a mí de mayor me gustaría ser piloto. Piloto de Fórmula 1 o de turismos, pero piloto. Piloto. Sí, pero lo que pasa es que el presupuesto económico no Ya, acompaña. Es ya. muy caro. Es Ah, un deporte de mucho dinero. ¿qué piloto tienes tú en la Fórmula 1 como referente? ¿En quién te Yo, fijas en pilotajes? mi referente siempre ha sido Fernando Alonso, siempre desde Sí. pequeño. Pero también me gusta mucho Verstappen o me gusta mucho Russell. Pilotos jóvenes, pero mi referente siempre ha sido Fernando Alonso. ¿Qué planes tienes para la próxima temporada? ¿Qué vas a hacer? ¿Sigues en karting, caceta, te cambias? La próxima temporada, pues en principio seguiré en caceta, pues y haré las 2 carreras del España del Campeonato de España que se hacen en Aragón, Motorland Ujú, y Zuera. ujú. Y, y seguiré entrenando y sacrificándome. Muchísimas gracias, Iker. Un placer ha sido. Igual, igualmente, un placer también. Que Aragón Racing y el turismo aragonés os agradece el esfuerzo que hacéis, porque conseguir que Iker deje de ser promesa y se convierta en realidad solo es gracias a los padres. Os doy, de parte de todos, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y por el esfuerzo vuestro. Muchísimas gracias. Gracias a ti.